pares craneales, que es la segunda aproximación que hacemos al paciente neurológico cuando lo examinamos. He cambiado de slide, ¿se ve? No. No, ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Díganme sí o no. no. Nada. Pucha, ahora sí. Y ahora Mira sí. lo que pasa. Ahora sí. Mm. Bueno, vamos a recordar entonces que tenemos 12 pares craneales, que son los nervios que emergen hacia la cavidad craneal y a la región facial. Son pares, por eso es que son pares, es decir, uno a la derecha y a la izquierda. Y son el olfatorio, que es un nervio de tipo sensitivo que inerva la región de la membrana pituitaria. El segundo par craneal, que es el óptico, que también es sensitivo, que inerva la retina. El tercer par craneal o el motor ocular común, que es motor y que se encarga de la movilización de los músculos oculares. El cuarto, que es el patético, que también es motor y mueve el músculo ocular del oblicuo mayor. El quinto par, que es el trigémino, que es mixto, que actúa a nivel del ojo, del maxilar superior, inferior y la lengua. El sexto, el motor ocular externo, que es motor, se encarga de la movilización del músculo externo del ojo. El séptimo, el facial, que es mixto, que se encarga de la motilidad de los músculos de la cara y de la sensibilidad de esta misma región. El octavo, el auditivo o acústico, que es sensitivo, que se encarga de la inervación del oído. El noveno, el glosofaringeo, que es mixto, que inerva los órganos del gusto. El noveno, el neumogástrico o vago, que es mixto, que se encarga de la inervación de la musculatura de la respiración. También recoge sensibilidad del área del área de la garganta. Se encarga además de controlar una parte de la circulación y de la presión arterial y de la digestión. El décimo primero, que es el espinal, que es motor, que se encarga de inervar los músculos de la fonación. El décimo segundo, el hipogloso mayor, que es motor, que mueve los músculos de la lengua. Vamos a hablar del primer par craneal, que es el olfatorio, y tenemos que recordar la vía olfatoria. La vía olfatoria se inicia en las células bipolares que se encuentran en la mucosa nasal, localizadas en el cornete superior y en la parte alta del tabique nasal. Entonces, toda la mucosa nasal localizada en esta área es donde se encuentran las células bipolares. Desde allá, estas ramas nasales se dirigen, es decir, los axones ascienden hasta la lámina cribosa, donde se encuentra el bulbo olfatorio y se realiza la primera sinapsis. Entonces tenemos aquí en un dibujo un poco más pequeño el bulbo olfatorio, donde observamos la sinapsis que realizan los axones que ascienden desde la mucosa nasal hasta el bulbo olfatorio. Desde allí, el tracto olfatorio es que ya se conforma. Como decía, se conforma ya la primera célula o la primera estación de relevo a nivel del bulbo olfatorio. Desde allá los axones ya conformados forman el tracto olfatorio. Desde el tracto olfatorio localizado en el bulbo,
se conforma la cintilla olfatoria que se divide en dos estrías en la sustancia perforada anterior que se dirigen una al cuerpo amigdalino y el otro hacia la quinta circunvolución temporal en el diencéfalo, es decir, en la corteza olfatoria. Entonces, vean ustedes que esta es una ruta sensitiva muy corta, que no tiene mayores puntos de relevo y prácticamente las células olfatorias están a flor de piel, ¿no? Están en la mucosa olfatoria. Esa es la razón por la que las lesiones de la mucosa olfatoria prácticamente pueden destruir las células olfatorias y este sentido, que es el de la olfacción. Para la exploración de este nervio, tenemos que hacer la exploración de manera independiente. Cada fosa nasal la exploramos por separado, primero el lado derecho y luego el izquierdo. Y exploramos utilizando sustancias odoríferas, es decir, que debemos tener alguna sustancia que podamos permitir hacer oler al paciente y que sea conocida por él, por supuesto. Conviene tener entonces canela y probablemente pimienta o tal vez alcohol o algún perfume. Lo que hacemos es ocluir la fosa nasal y pedimos que huela. Acercamos la sustancia al paciente con los ojos cerrados, el paciente, y le pedimos que huela y si puede identificar el aroma de la sustancia. Entonces el paciente nos dirá si identifica o no. Lo mismo al otro lado, derecho e izquierdo. ¿Cuáles van a ser los hallazgos que encontremos en esta exploración? Primero podemos encontrar anosmia o hiposmia, que significa ausencia o disminución del olfato. Si esta anosmia es bilateral, probablemente estemos frente a un proceso inflamatorio de la mucosa olfatoria, como ocurre en los procesos gripales. Otra posibilidad es que haya una agenesia de los nervios olfatorios o bien una intoxicación por plomo, por cocaína o por cadmio que han lastimado, han destruido las terminaciones nerviosas que acabamos de describir en la parte anatómica, localizadas en la mucosa nasal y que de forma bilateral pueden destruir este trayecto, esta primera estación de relevo, impidiendo que las sustancias odoríferas que llegan y se impregnan en la mucosa nasal no puedan ser transportadas hacia el cerebro como olor. Por el contrario, si la anosmia es unilateral, es probable que estemos frente a tumores frontovasales, es decir, localizados en la región donde está la primera estación, es decir, donde está el bulbo olfatorio. Esos tumores pueden ser meningiomas, ya sea del bulbo olfatorio, de la apófisis cristagalli, que está también a ese nivel en la parte basal de la calota, o por fracturas de la fosa anterior. El segundo hallazgo son las parosmias, que es la confusión del olfato. Es decir, que frente a un estímulo, el paciente siente otro olor diferente. Y las cacosmias, que son ilusiones y generalmente son relacionadas con enfermedades psiquiátricas. En este caso, sí, la percepción generalmente es de mal olor, no como ocurre en las parosmias. La percepción de olores malos es el concepto que se atribuye a la cacosmia. En la confusión es eso, ¿no? El paciente ve una cosa, pero la percibe con un olor distinto. En cambio, la cacosmia es la percepción, olor o mal olor, pero que no existe, o sea, no hay un olor ofrecido, no hay un olor en el ambiente, pero el paciente percibe un olor.
Las alucinaciones, que son percepción de olores sin que exista un estímulo de origen, como ocurre en las epilepsias parciales temporales, es decir, cuando hay crisis psicosensoriales o como decía hace un momento en los trastornos psiquiátricos. El segundo par craneal, que es el óptico, inicia en las células receptoras localizadas en la retina. Ahí tenemos dos tipos de células, los conos, que están en color violeta, que se localizan en la fóvea central y se encargan de la percepción de la agudeza visual y la discriminación de colores. Y los bastones, que en el dibujo están en azul, que se encuentran en el campo periférico y que perciben la forma y el movimiento. Entonces, vean ustedes que estas células receptoras, sus axones se extienden hacia la emergencia del nervio periférico, conformando así el nervio óptico. Se hacen sinapsis, estas células ganglionares en la retina y conforman el nervio óptico. El nervio óptico, conformado así por los axones de estas dos células, atraviesan el polo posterior del ojo hasta el borde externo del quiasma. Y allí conforman las cintillas ópticas que atraviesan el cuerpo geniculado lateral. En este lugar, en el cuerpo geniculado, hay un pequeño contingente que sale, es decir, unas raícitas que salen hacia los núcleos pretectales en el mesencéfalo. Estas raíces, este pequeño núcleo, este contingente, va para conformar los reflejos pupilares. Del cuerpo geniculado lateral, el fascículo que conforma las radiaciones ópticas. Estas terminan en la cisura calcarina occipital, es decir, en la corteza occipital visual, que es donde se conforma la última estación, que es donde se hace consciente el reflejo, el estímulo visual que han captado las primeras células en el fondo de ojo. Entonces, esta es la vía óptica que nosotros tenemos que conocerla. Ahora bien, las fibras de la retina nasal se entrecruzan con las del lado opuesto en el quiasma y ocupan la cintilla óptica contralateral. Ustedes ven aquí en el esquema que el nervio óptico emerge de los dos lados, ¿no? En un mismo ojo tenemos la salida del lado nasal y el temporal, en rojo y azul. Entonces, como decía, las fibras de la retina nasal, es decir, las que están próximas a la línea media en el globo ocular, se entrecruzan con las del lado opuesto en el quiasma y se van hacia la cintilla óptica contralateral. Este entrecruzamiento permite que nosotros podamos identificar algunas alteraciones específicas cuando hay lesiones a este nivel en particular. Y las fibras de la retina temporal transcurren sin entrecruzarse por el quiasma hasta el resto del trayecto, llegando hasta la cisura calcarina. ¿Cómo hacemos la exploración del nervio óptico? Para la exploración del nervio óptico debemos evaluar 4 elementos. Primero, la agudeza visual, el campo visual, el fondo de ojo y la discriminación de colores. ¿Cómo se evalúa la agudeza visual? Para la agudeza visual necesitamos nuestra cartilla de Snellen, como ustedes recuerdan. Entonces utilizamos una escala de diferente tamaño. Pedimos al paciente que lea desde la cartilla, desde la letra más grande hasta donde alcance a leer. Por supuesto, como vamos a hacer esta evaluación en la cama del paciente, necesitamos una cartilla un poco más pequeña de la que utilizan los oftalmólogos y la debemos presentar por lo menos a 30 centímetros de la
de los ojos del paciente y le pedimos que lea un ojo primero y luego el otro, ocluyendo el que no va a ser examinado. Si el paciente no llega a leer ni siquiera las letras grandes en nuestra cartilla, le mostramos los dedos. Empezamos a mostrarle 2, 3 o 4 dedos y a eso se llama la exploración de cuentadedos. Es probable que el paciente tampoco vea cuántos dedos le estamos mostrando. Esa es la visión cuentadedos. O si solamente ve cuántos dedos ofrecemos, entonces el paciente tiene una visión de cuentadedos. Pero capaz que el paciente ni siquiera identifique el número de dedos que estamos mostrándole. Entonces estimulamos, mostramos la luz al paciente. Y si solo identifica la luz, es una visión luz. Y finalmente, si el paciente no ve en ninguno de estos tres estímulos, establecemos que es un paciente que está ciego o amaurótico. El siguiente punto que evaluamos es el campo visual. El campo visual nos permite evaluar la vía óptica, la que acabamos de repasar. A través del campo visual nosotros identificamos un punto ciego, que es el que corresponde a un papiledema inicial, y también el hallazgo de escotomas. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas de evaluar el campo visual, ya sea una campimetría digital, es decir, que la realiza el oftalmólogo con una máquina y evalúa los campos visuales del paciente. Pero como nosotros vamos a estar con el paciente, hacemos la campimetría por confrontación. Como ustedes ven en la diapositiva, nos paramos frente al paciente y ocluimos con la palma de la mano un ojo. Como pueden ver, si yo quiero examinar el ojo derecho del paciente y el ojo, o más bien el ojo izquierdo del paciente, debo ocluir mi ojo izquierdo para que los dos tengamos el mismo campo visual libre. Le pedimos al paciente que mire un punto fijo que resulta ser la mejor ubicación, el lóbulo de nuestra nariz. Y nosotros tenemos el mismo punto fijo. Y empezamos a mover nuestra mano derecha, porque estamos evaluando el ojo izquierdo del paciente, y movemos los dedos desde del campo externo del campo visual del ojo del paciente y mi ojo. Hago lo mismo en los 4 puntos cardinales. El momento en que el paciente vea que se mueven los ojos debe indicarlos. Probablemente el paciente recién vea los ojos cuando los dedos ya se estén acercando hacia la línea media, o probablemente vea un poco antes. Entonces, se supone que nosotros tenemos un campo visual normal y el paciente que está afectado en su campimetría está alterado. Entonces, la forma en que se informa la campimetría es de acuerdo a estos hallazgos. Hemos dicho que si hay una lesión de vía óptica, vamos a encontrar unos defectos, un defecto de campo visual. ¿Cuáles son estos defectos o cómo se los informa? Primero, las hemianopsias, que significa una alteración en la mitad del campo visual, es decir, en la mitad nasal o en la mitad temporal. Y si hay alguna alteración o hay un defecto en un cuadrante de campo, esa es una cuadrontopsia. Entonces, las hemianopsias pueden ser heterónimas, binasales, cuando los dos campos nasales están alterados, o heterónimas bitemporales, cuando los dos campos temporales están alterados. Pueden ser homónimas cuando hay el campo temporal y el nasal alterados, u homónimas cuando es contralateral la misma lesión, es decir, temporal y nasal del lado de ojo derecho y ojo izquierdo. Las cuadrantopsias, dependiendo cuál sea el cuadrante alterado, entonces pueden haber
cuadrantopsias homónimas, izquierdas superiores o izquierdas inferiores, o cuadrantopsias derechas superiores o derechas inferiores. Respecto a las hemianopsias heterónimas, debemos decir que corresponden a una ausencia de visión en ambos campos temporales. Tienen ustedes en la diapositiva en un óvalo con rojo identificado con la letra B, la hemianopsia heterónima bitemporal, cuya lesión se encuentra a ese nivel, es decir, en el quiasma. Por lo tanto, la compresión central del quiasma óptico, ya sea por un tumor de hipófisis o por una dilatación del tercer ventrículo, pueden generar este hallazgo semiológico en el campo visual. Esa es la importancia de conocer esta distribución o este recorrido anatómico del nervio óptico, porque este es un hallazgo peculiar, característico, y me refiero a la hemianopsia bitemporal de un tumor de hipófisis. Y abajo tienen ustedes la fotografía de un corte coronal de una resonancia de un macroadenoma hipofisiario, que es ese redondito que está levantando ese techo que corresponde al quiasma óptico. Esas son las hemianopsias bitemporales. Las hemianopsias homónimas, que corresponden a pérdida de visión localizada en el hemicampo izquierdo o derecho de ambos ojos. Entonces, tenemos en el círculo rojo cómo es que nosotros encontramos el hallazgo semiológico. Hay pérdida de visión en ambos campos, pero en el ojo izquierdo o derecho. Estas corresponden a lesiones retroquiasmáticas en el lado opuesto de la hemianopsia. ¿Qué significa? Que la lesión que está ubicada en la cintilla óptica, además hay una pérdida de reflejo fotomotor en el campo hemianóptico. Y cuando tenemos una lesión en las radiaciones ópticas, el reflejo fotomotor más bien se conserva en el lado hemianóptico. La tercera cosa que hacemos es la evaluación del fondo de ojo. Ahí hacemos la identificación de la papila, observamos la periferia de la retina y evaluamos la fóvea central. En la primera fotografía tenemos un fondo de ojo normal. Entonces, para identificar la papila normal, primero lo que se hace es sentar al paciente con la mirada al frente sin parpadear y nuestro ojo derecho evalúa su ojo derecho. Encendemos el oftalmoscopio y dirigimos el haz de luz hacia la pupila y el haz de luz se va a dirigir hasta el fondo de ojo. Observamos a través del lente y lo primero que hacemos es encontrar visualmente un vaso y los vasos convergen hacia el medio. Entonces lo seguimos visualmente hasta el lugar donde convergen todos y ese es el lugar donde se encuentra la papila. Hablamos de una papila normal cuando observamos una estructura de límites nítidos, como se ve en la figura de abajo. Existe una excavación fisiológica que corresponde a ese centro un poco más claro. Se puede observar el pulso venoso. Esta papila es de color rojo amarillento y es redondeada. Ese es un fondo de ojo normal. ¿Qué hallazgos vamos a tener en el fondo de ojo? El primer hallazgo es el edema de papila. En el edema de papila encontramos una papila de límites difusos. Vean ustedes la diferencia con el anterior difuso. La excavación fisiológica ha desaparecido, es decir, este centro un poco más claro. Desaparece el pulso venoso y las venas se tornan congestionadas y tortuosas.
Hay arterias que estarán estrechas y pueden estar cubiertas por edema y hemorragias. El segundo hallazgo es el papiledema secundario. Este hallazgo es bilateral, la agudeza visual no se modifica, generalmente se acompaña de hipertensión intracraneal, es decir, de cefalea y vómitos explosivos, y la magnitud es persistente y progresiva, y este papiledema se produce por la hipertensión intracraneal. Tiene las mismas características que el anterior, sin embargo, este es bilateral y corresponde a una hipertensión intracraneal. El papiledema primario o la papilitis, por el contrario, es unilateral. Y en este caso sí, la agudeza visual cae en forma drástica, es decir, el paciente empieza a ver borroso, es de poca magnitud y corta duración, se acompaña de dolor alrededor y detrás del globo ocular y es una manifestación de esclerosis múltiple. La atrofia óptica es un rasgo de la papila en el que nosotros observamos una papila de color blanco yeso o blanco porcelana que tiene el aspecto de una luna llena o un peso, como pueden ver en la fotografía. La forma y el tamaño son normales, no se modifican. Los vasos pueden estar normales o estrechados y en este caso el paciente está ciego. Respecto a los pares craneales tercero, cuarto y sexto, debemos decir que se los explora de manera conjunta y se hace el reporte en la historia clínica de manera conjunta también, debido a que son nervios que se encargan del movimiento de los músculos oculares. El tercer par craneal o el óculo motor tiene un origen real a nivel de los colículos superiores, es decir, en los núcleos motor y visceral del Edinger-Westphal por delante del acueducto de Sylvia. Su origen aparente es en la fosa interpeduncular del mesencéfalo, en la cara anterior de esta estructura. De esta estructura emerge la raíz y se encuentra entre las arterias cerebelosa superior y cerebral posterior. Pasa por la fosa craneal y media, se introduce en el seno cavernoso respectivo, es decir, por la pared lateral del seno cavernoso, y en la fisura orbitaria superior se divide en dos ramas, en la superior y en la inferior. La rama superior se encarga de inervar los músculos del elevador del párpado superior y el recto superior. La rama inferior se va a los músculos recto inferior, interno y oblicuo menor. Entonces tenemos las fibras preganglionares parasimpáticas, además que se distribuyen con este par. Hacen sinapsis en el ganglio cilar correspondiente. Luego tenemos las fibras postganglionares que inervan el músculo ciliar y el constrictor de la pupila. Entonces vean ustedes que habíamos hablado de esta raíz que sale del segundo par craneal, del óptico, y es la que se adhiere en este trayecto al tercer par craneal. El cuarto par craneal, que es el troclearopatético, es el único par craneal cruzado y de emergencia dorsal. Su origen real es en los pedúnculos cerebrales a nivel de los colículos inferiores por delante del acueducto de Sylvia. Ahí es donde se encuentran los núcleos motores. Y el origen aparente, que es en la cara posterior del mesencéfalo, inmediatamente por debajo de la lámina cuadrigémina. Espérenme un ratito. Ya, hijo. ¿Puedo ir a voltear después? No tienes tareas. No, ya tengo el examen de más. Ya. ¿A qué hora te vas a venir? No sé. A las 5 salgo del gimnasio. Ya. ¿Y dónde vas a ir? Con el grupo. La piscina. No vas a tomar ni vas a fumar. Ya.
Sopa. ¿Tienes plata? Sí, sí, el papá me ha dejado harta plata. ¿Cuánta plata? Ay, no debía decir eso. Nacho. Ven, Rafa, Rafa, ven, te estoy hablando. ¿Qué? Pero dime No, nomás, me ha dejado plata. ¿cuánto No, pues? se lo digo. Rafael, yo lo voy a llamar entonces a tu padre si no me quieres hablar. ¿Por qué? Pero, ¿qué? Es que le he fregado al decir eso. No Pero, Rafael, ven. Rafa, ven. No me voy a enojar. Solo dime, Rafael. tú lo vas a decir mucho eso. Pero dime Me ha nomás, dejado Rafael. 2.000 pesos para mi salida de más. Y ya. Por eso tengo siempre el dinerito fácil. Ahora. Hijito, pero esa plata no es para comprar alcohol ni nada. Sí. Ya. No. Entonces, el cuarto par se dirige por la cara posterior del mesencéfalo, emerge debajo de los colículos inferiores y cada nervio rodea de atrás hacia adelante los pedúnculos cerebrales. Atraviesan la fosa craneal media y se introducen en el seno cavernoso respectivo por la pared lateral. Alcanzan la órbita al pasar por la fisura orbitaria superior, igual que el tercer par, y se dirigen al músculo oblicuo superior, pero del lado opuesto de su emergencia. Hemos dicho que es el único par craneal que está cruzado y de emergencia dorsal. Entonces ahí lo pueden ver, emerge de la lámina cuadrigémina y se dirige a través de la fosa craneal y entrecruza ese nivel hacia el lado opuesto de su emergencia para inervar al músculo contralateral al de su emergencia. El sexto par o el motor ocular externo, cuyo origen real está en el puente, inmediatamente por debajo del piso del cuarto ventrículo, donde están los núcleos motores. El origen aparente está en el surco bulbopontino, por encima de las pirámides anteriores de la médula oblonga. Emerge a nivel de este surco, asciende y se introduce en la pared lateral del seno cavernoso, se ubica lateral a la arteria carótida interna y alcanza la órbita al pasar por la fisura orbitaria superior, igual que los dos anteriores, para inervar el músculo recto lateral. ¿Cómo exploramos estos tres pares? Primero, debemos explorar la motilidad extrínseca del ojo, que consiste en la apertura palpebral. Ahí evaluamos el tercer par y en los movimientos oculares. Y segundo, la motilidad intrínseca del ojo, que es el tercer par, a través de la evaluación de las pupilas, el reflejo fotomotor consensual, el de acomodación y de convergencia. ¿Cómo se evalúan los músculos extrínsecos del globo ocular? A través de la evaluación del tercer par, nosotros evaluamos al elevador del párpado superior, del recto superior, del recto medial, del recto inferior y del oblicuo inferior. Dependen del cuarto par, el oblicuo superior, y del sexto par, el recto lateral. Entonces vean que es más sencillo aprenderse estos últimos dos nervios, a qué músculos están inervando. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos al paciente que mueva los ojos y así vamos a ver la función de estos músculos que acabo de mencionar. Le pedimos que mire hacia afuera y arriba, hacia la izquierda y arriba, hacia abajo y afuera, hacia abajo y al lado izquierdo, izquierdo y derecho. Y con la mirada al centro, hacia la derecha, hacia el frente y hacia la izquierda. Esos son los movimientos hacia los 4 puntos cardinales que se deben pedir al paciente que realice. En relación a los movimientos extraoculares, nosotros podemos encontrar parálisis o paresias y oftalmoplegias, que pueden ser infranucleares, nucleares o supranucleares.
Las oftalmoplegias infranucleares, que son de tipo aislado, tenemos primero las oftalmoplegias totales, en las que vamos a observar una ptosis palpebral, es decir, una caída del párpado. El ojo se desvía hacia afuera por efecto del recto lateral, es decir, por supremacía del recto lateral. Hay una parálisis del ojo, o sea, para la mirada del ojo hacia adentro, arriba y abajo. Y hay una midriasis con arreflexia de la pupila. Entonces, en las fotografías que tenemos al frente, tenemos primero mirando al frente que hay un ojo que está parético, que es o sea, la mirada parética en el ojo izquierdo. Como pueden ver, mira hacia abajo el paciente y consigue mirar hacia afuera, pero para la mirada hacia adentro hay una parálisis, para la mirada hacia abajo y adentro. Y lo mismo para la mirada hacia arriba. No podemos ver con mucha claridad la midriasis, pero es parte del hallazgo que vamos a encontrar. Por supuesto, esta es una lesión de tercer par. Una lesión de tercer par de tipo parcial afecta solamente algunos músculos, se acompaña de midriasis o ptosis palpebral, es decir, no hay todo este cortejo semiológico que acabamos de ver. ¿En qué casos encontramos estos hallazgos? En aneurismas de la comunicante posterior y distal de la carótida interna, es decir, una región distal de la carótida interna, en casos de diabetes mellitus, o por elongación traumática de este músculo o por hernia del uncus. Las afecciones del cuarto par craneal, nosotros encontramos un ojo más alto y desviado hacia afuera, como pueden verlo, y diplopia al mirar hacia abajo. Tenemos en estos casos un ojo desviado hacia adentro por acción del recto medial, no puede ser llevado hacia afuera y además hay una diplopia que es la mayor molestia del paciente. Estas afecciones que pueden ser parciales pueden afectar además, y me refiero a las oftalmoplegias nucleares, pueden afectar a núcleos de los tres oculomotores. No se olviden que los tres pares craneales tienen sus núcleos motores en la misma localización. Por eso se llaman oftalmoplegias nucleares. Entonces, si los tres núcleos oculomotores están afectados, tenemos una oftalmoplegia nuclear progresiva, como ocurre en las enfermedades degenerativas, en los infartos cerebrales o hemorragias a nivel del mesencéfalo. ¿Qué hallazgos tenemos entonces? Si los tres músculos motores están afectados, vamos a tener ojos fijos e inmóviles, pupilas paralíticas, párpados caídos, que en conjunto se llama la mirada del astrónomo. Entonces, la mirada del astrónomo corresponde a una oftalmoplegia nuclear de los tres músculos o de los tres pares craneales oculomotores. Las oftalmoplegias internucleares ocurren por lesión del fascículo longitudinal medial, en el que encontramos una incoordinación de los movimientos conjugados. Igual se presentan en enfermedades degenerativas, en esclerosis múltiple o en lupus. Las oftalmoplegias supranucleares presentan alteración de la mirada conjugada. Pueden haber lesiones corticales, es decir, se afectan los campos de los ojos, las áreas oculogiras. Pueden haber parálisis de la mirada conjugada hacia el lado opuesto de la lesión, por infartos o por tumores. Las oftalmoplegias supranucleares afectan la mirada conjugada vertical, presentan además lesión a nivel del colículo superior y sus proyecciones, por tumores de la región pinal o por aracnoiditis o por enfermedades cerebrovasculares.
¿Qué es lo que encontramos? Parálisis de la mirada vertical, es decir, imposibilidad de la mirada arriba y abajo. Hay una variante del síndrome de Parinaud que consiste en alteración del reflejo fotomotor y de convergencia. Seguimos con oftalmoplegias supranucleares y en las lesiones nucleares, en realidad el paciente no puede mirar hacia el lado de su lesión. Afectan la mirada conjugada lateral y están localizadas a nivel del núcleo parabducens, es decir, en el puente. El otro elemento que debemos evaluar son los reflejos pupilares. Una pupila normal mide de 2 a 4 milímetros de diámetro. Si esta pupila mide menos de 2 milímetros, la llamamos miótica. Si es mayor a 4 milímetros, es midriática. Y si una es mayor que la otra, estamos frente a una pupila anisocórrica. El primer reflejo que evaluamos es el reflejo fotomotor. Nosotros acercamos un haz de luz a la pupila que vamos a evaluar y esta pupila deberá contraerse frente a la luz y dilatarse cuando está alejada de la luz. El reflejo consensual, como ven ustedes al frente, consiste en estimular una pupila y ver la respuesta a la luz en la otra pupila. Entonces, cuando estimulamos una pupila, la otra también de manera consensual deberá responder al estímulo lumínico. El reflejo de acomodación consiste en el cambio del tamaño de la pupila, como se ve en la foto del bebé, cuando acercamos un objeto, es decir, el paciente a medida que nosotros acercamos a la línea media el objeto y el paciente sigue con la mirada, ambos globos oculares deben converger a la línea media, pero además modificar el tamaño de la pupila haciéndola miótica para mejorar la visión de la imagen. ¿Qué hallazgos encontramos en las pupilas? Una pupila midriática, es decir, que no se dilata por efecto de una parálisis del motor ocular común. Pupila miótica por lesiones simpáticas, ya sean hernias de Uncus o por aneurismas de la comunicante posterior. Y ausencias de reflejo fotomotor que habíamos dicho por atrofia del nervio óptico. Tipos de pupilas. Tenemos la pupila de Argyll-Robertson, que consiste en una miosis bilateral e irregularidad pupilar sin reactividad a la luz. Se presenta en el fenómeno de disociación luz cerca. Esta pupila reacciona a la acomodación y la lesión es de tipo bilateral. Es el signo mayor de neurosífilis o en pacientes con diabetes mellitus 2 o pinealomas. La pupila de Holmes-Addy es una pupila en la que hay una midriasis unilateral con visión borrosa. Los reflejos pupilares son lentos, pero la pupila queda contraída después de que cesa el estímulo. Generalmente la encontramos secundarias a afecciones víricas o bacterianas. El síndrome de Bernard-Horner, que consiste en una pupila miótica que responde a la luz y convergencia, se acompaña de ptosis palpebral, anhidrosis y vasodilatación hemifacial. El quinto par o el nervio trigémino tiene un origen aparente en la cara anterior de la protuberancia. Tiene dos raíces, una motora y una sensitiva, que transcurren por la parte anterior de la cara anterosuperior del peñasco
Esta raíz sensitiva se dirige hasta el ganglio de Gasser y de allí emite tres ramas: el nervio oftálmico, el sensitivo y el sensitivo motor, que es el mandibular. El nervio oftálmico y el maxilar, que son sensitivos, se introducen a la cavidad facial, y el mandibular, que es sensitivo motor, se dirige hacia abajo, hacia la región mandibular. Inerva este mixto los músculos masticadores, pero además da sensibilidad a la cara, a la órbita, a las fosas nasales y a la cavidad bucal. Entonces, el nervio trigémino tiene tres ramas: el oftálmico, el maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico se encarga de recoger la sensibilidad de la frente, de los párpados superiores, de la parte superior de la nariz, de la glándula lacrimal y del ganglio oftálmico en el globo ocular. El nervio maxilar recoge la sensibilidad de las meninges, de los párpados inferiores, de las alas de la nariz, de la glándula lagrimal, del paladar y de los dientes de la arcada superior. En cambio, el nervio mandibular, que hemos dicho que es mixto, recoge sensibilidad de las meninges, de las sienes, de la mandíbula, de los dientes inferiores y de la lengua, y además inerva los músculos masticadores. ¿Cómo examinamos el nervio trigémino? Primero vamos a evaluar la rama sensitiva, es decir, la de sensibilidad, y para eso necesitamos un algodón y pedimos al paciente que cierre los ojos y estimulamos con el algodón la región de estas tres ramas, ¿no? Vamos a explorar la frente, los pómulos y la mandíbula. El paciente deberá decirnos qué es lo que está sintiendo. La segunda cosa que hacemos es estimular con dolor. Pinchamos estas mismas tres regiones comparando el derecho con el izquierdo, y el paciente deberá decirnos lo que estamos haciendo. Y la tercera cosa que evaluamos es el reflejo corneal, que como está en la foto al frente, pedimos al paciente que mire hacia el otro lado, y en el extremo externo del globo ocular estimulamos muy suavemente con un pedazo de algodón la córnea. La respuesta normal a este estímulo es que cierre la apertura palpebral el paciente, y ese es un reflejo corneal normal. Luego evaluamos la motilidad. Pedimos al paciente que cierre las arcadas dentarias, palpamos el volumen y la consistencia del macetero y el temporal, observamos los movimientos de masticación, los movimientos laterales del maxilar inferior, y hacemos abrir la boca al paciente o poniendo la mano para ver la fuerza de los músculos masticatorios. Ya lo había mencionado, el reflejo corneal. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en este nervio? Primero, el déficit sensorial, que puede estar expresado en anestesia, hipoestesia o una disociación entre la temperatura y la percepción del dolor. El déficit motor, en el que vamos a encontrar una dificultad para la masticación o tal vez una desviación del maxilar inferior hacia la lesión y alteraciones en la audición. Finalmente, la neuralgia del trigémino, que consiste en una compresión de este nervio a nivel de la protuberancia o al nivel de la arteria cerebelar superior. A este nivel lo que ocurre es que hay una desmielinización de las fibras gruesas del nervio trigémino, lo que produce una hiperexcitabilidad del nervio, traducido en dolor a los estímulos táctiles. La neuralgia del trigémino, que por definición son episodios de dolor facial, de localización unilateral, de tipo lancinante y que tienen un punto gatillo. Son dolores como descargas eléctricas de corta duración,
con periodos asintomáticos en los que no encontramos un déficit sensitivo. En la neuralgia del trigémino, en el hallazgo, en la exploración más bien neurológica, no encontramos hallazgo alguno. Simplemente es la presencia del dolor. El séptimo par craneal o el nervio facial, que es mixto, debemos evaluarlo observando los rasgos fisonómicos del paciente. Vemos si existen asimetrías faciales entre el lado derecho y izquierdo y vemos la capacidad de expresión del paciente. Le ordenamos arrugar la frente, abrir y cerrar los párpados, mostrar los dientes y silbar. El componente sensorial lo evaluamos a través de sustancias con sabor, con sal o azúcar o limón. Estas sustancias las ponemos en contacto en los 2/3 anteriores de la lengua. El paciente con los ojos cerrados, por supuesto, debe reconocer los sabores. ¿Cuáles van a ser nuestros hallazgos? Las parálisis faciales. La parálisis facial puede ser central cuando la alteración se encuentra solamente en el área de la boca y siempre es unilateral. Y puede ser periférica cuando afecta la mitad de la cara, es decir, el área de la frente, los párpados, el párpado afectado, la comisura nasogeniana y la apertura o el desvío de la comisura labial del mismo lado afectado. ¿Hasta qué hora tenemos la clase hoy día, chicos? Hasta las 4. 4. Entonces, nos quedamos acá. La siguiente clase terminamos pares craneales. Si tienen alguna consulta hasta aquí, chicos. No hay consultas, ¿está todo claro? ¿O ya se han dormido? Está claro, doctora. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase para acabar pares craneales. Está bien, doctora, hasta luego.